los amó hasta el extremo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies también a vosotros, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en este Jueves Santo y se acerca cada vez más la hora de la pasión del Señor. Y en este día, como dice el Evangelio de San Juan, que Jesús, habiendo amado a los suyos, los ama hasta el extremo. Miramos en este día, hoy que vamos a la Eucaristía, que hoy se celebra, tenemos momentos que realmente Jesús nos ha dejado como legado. El día de hoy en la Eucaristía, conocido como la Última Cena, es lo que vamos a celebrar, donde Jesús instituye este sacramento de la Eucaristía. Instituye el sacramento de la Eucaristía, el orden sacerdotal, el amor fraterno, y también celebramos, hoy cuando vamos a la Eucaristía vamos a poder apreciar lo que siempre celebramos el Jueves Santo, el lavatorio de los pies. Hoy la liturgia, hoy la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, Dios mismo nos ofrece una gran variedad de riqueza espiritual, de riqueza de vida, de riqueza de fe. El día de hoy, este Evangelio que acabamos de escuchar de Juan 13, del 1 al 15, me gustaría centrarme solo en un aspecto. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio el contenido, al igual que todos estos días. Es imposible abarcarlo todo. Vamos a quedarnos solo con un aspecto. Estamos aquí en este pasaje donde Jesús está nuevamente con sus discípulos, compartiendo, creando fraternidad. Y como dice el Evangelio de San Juan, habiéndoles amado, Jesús ya les ha amado, ya nos ha amado, pero ahora es el momento de extremar ese amor. Y lo quiere hacer primero con nosotros. Lo hace primero con sus discípulos, con su discípulo. Llega donde Pedro, Jesús en actitud humilde, de siervo, una actitud sencilla, se abaja hacia cada discípulo. Y cuando llega donde Pedro, Pedro tiene esta actitud de decirle: Señor, ¿no? Lavarme los pies tú a mí. Para Pedro es humillante que su maestro,
se abaje a lavarle los pies a él. Pedro se resiste, ¿no? Pedro se resiste, pero vayamos con algo que nos puede ayudar mucho. La introducción de este texto dice que Jesús quiere extremar el amor. Dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, o sea, el extremo más allá. En griego este extremo significa meta. Meta significa más allá. Jesús quiere amarme, quiere llegar a la meta de nuestra vida. Quiere ir más allá de nuestra vida. Más allá significa más allá de los límites. Pedro tiene muchos límites, pero él aún no se ha dado cuenta. Y nosotros como discípulos los tenemos. Y Jesús, cuando quiere lavarle los pies a Pedro, más allá de sus límites, Jesús nos está queriendo amar en nuestros límites y más allá de los límites. A esos límites donde nosotros creemos, donde ya no podemos más. Y Jesús me está invitando a reconocer mis límites. Pedro no se da cuenta que su amor tiene unos límites, que su entrega, que su miedo, que su cobardía. Él ahora, cuando está con Jesús, siente que lo puede todo. Pero Jesús sabe que habrán momentos donde su miedo va a ser más fuerte que su amor por Cristo. Que ese instinto de conservación, de conservar la vida, lo veíamos en el Domingo de Ramos, ¿no? En el Domingo de Ramos hablábamos de que Jesús se dirige hacia Jerusalén, sube a Jerusalén. Y decíamos en el Domingo de Ramos, en la reflexión del Domingo de Ramos, que Jerusalén significaba el lugar donde iba a morir Jesús. Y lo que naturalmente a todo hombre, a toda persona le sucede, que cuando tú identificas el peligro, tu instinto de conservación, de sobrevivencia, te hace huir, echarte para atrás, ¿no? Alejarte de esos lugares de peligro, ¿no? Pero ¿qué es lo que le hace a Jesús ir más allá de ese instinto de conservación, de sobrevivencia, que es un impulso muy fuerte, ¿no? Que nos ayuda a conservar la vida? El amor es más fuerte que su instinto de sobrevivencia, que su instinto de conservación en Jesús. Pedro aún no ha llegado a esto. El amor por Cristo aún no ha llegado a ser más fuerte, ¿no?, que el miedo a morir. Y por eso Jesús le quiere amar en sus límites, quiere lavarle los pies. Y Pedro no quiere. Pedro no se da cuenta, no es consciente que necesita tener aún una experiencia más fuerte del amor de Cristo. Jesús le dice, Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. O sea, Pedro, si el discípulo no tiene una experiencia de amor, de misericordia con Jesús, no podemos seguirle. Jesús le dice, Pedro, esto que yo hago, tú ahora no lo entiendes. También en estos días hablábamos, ¿no? Decíamos, cuando Jesús justamente le dice a Pedro, tú ahora no me puedes seguir, pero me seguirás más tarde. Hay cosas que ahora, decíamos estos días, creo que era en la reflexión del Lunes Santo, hay cosas que ahora yo no puedo, que no entiendo, que no controlo, que quiero controlar, que quiero poder. Pero Jesús me dice, ahora no puedes, pero podrás, ¿no? Viene y me siembra la esperanza, ¿no? Viene y me anima y me dice, ahora no puedes. Es como un niño pequeño quizás no puede levantar un peso grande. Ahora porque es niño no lo puede, pero cuando será grande lo podrá hacerlo. Jesús le dice eso a Pedro, Pedro, tú ahora no entiendes que te tengo que amar, no entiendes que tienes que tener una experiencia conmigo de encuentro real. Dice, pero lo comprenderás más tarde. Es importante que yo pueda reconocer cuáles son esos límites. Cuando Jesús, la primera vez que se encontró con Pedro, Pedro se sentía muy indigno, muy pecador, y de hecho le dice a Jesús, aléjate de mí, Señor, soy un pecador. Jesús quiere amarle. O sea, Jesús le conoce a Pedro, pero Jesús quiere lavarle los pies. Jesús quiere ayudarle a Pedro. Necesita que su discípulo se sienta amado,
acogido por el Señor. Cuando una persona no se siente amada, no se siente en un lugar, tú sientes que no eres de aquí, no eres de un espacio, no eres de un lugar cuando no te has sentido amado. Para que Pedro se sienta que es de Cristo, necesita tener experiencia de Cristo. Para que yo pueda ser un discípulo de Cristo, necesito tener una experiencia de amor con Cristo. Por eso Jesús le insiste a Pedro y le dice, déjame lavarte. O sea, déjame lavarte. Para Pedro es vergonzoso descubrir, ¿no? Descubrir ese pie sucio, ese pie maloliente. Para nosotros muchas veces es vergonzoso ir a la confesión y compartir aquello que nos humilla, ¿no? Eso que sabe mal de mi vida, eso que nos entristece, eso que nos desanima, eso que no huele bien, eso que no lo mostraría. Jesús dice, es necesario que yo lave eso. Es necesario que el discípulo descubra ese pie maloliente. Es necesario que el discípulo le muestre a Jesús aquello que aún no está del todo reconciliado. Bien, eso es un aspecto y por eso estos días santos, ¿no? Y luego la segunda parte también que me gusta, y es que cuando Jesús está lavando a Pedro, Pedro también es imagen de la iglesia. Jesús le dijo a Pedro en un momento, este es otro aspecto, ¿no? Primero está en el lavatorio de pies Jesús con Pedro, en el aspecto personal, la relación personal con Jesús, ese encuentro personal, Jesús y Pedro, Jesús y tú. Pero luego también está este otro aspecto, un aspecto más amplio, el aspecto comunitario, el aspecto eclesial. Jesús le dijo a Pedro en un momento, ¿no? Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y a ti te doy las llaves, ¿no? Las llaves del reino. Pedro también es imagen, en este sentido podríamos mirar en Pedro a la iglesia. Y aquí está el deseo de Jesús de querer lavar los pies a su iglesia. Decíamos que los pies, imaginémonos en ese tiempo, pues no había mucho transporte, no había todas estas aplicaciones donde tú fácilmente te transportas, patinetas, monopatín. Bueno, en el tiempo de Jesús todo era caminando, unos caminos áridos, mucho polvo, mucha tierra. No había un buen calzado, los calzados eran sandalias de aquel tiempo, las conocemos o tenemos imagen de ellas. Eran pies sucios, ¿no? Eran pies llenos de polvo, de sudor, como son todos los pies, ¿no? Entonces, cuando Jesús quiere lavar los pies a Pedro, también es una manera de mostrarnos cómo Jesús, en estos días santos, quiere lavar los pies de su iglesia. Jesús se acerca y no tiene asco de su iglesia y se agacha, ¿no? Y se humilla y quiere amarle a la iglesia. Pero me gusta tanto porque también aquí Jesús está enseñando a los discípulos lo que ellos tienen que hacer. Jesús, vamos a mirarle, a contemplarle. Hoy si vamos al lavatorio de los pies en la Eucaristía, que lo vamos a ver, podemos mirar a este Jesús cómo lava los pies de su iglesia. En los discípulos, en los que vamos a ver que son distintos, ¿no? En algunas iglesias ponen algunos jóvenes, unos adultos, unos morenos, unos más claros, de distintas personalidades. Jesús quiere lavar todas esas realidades distintas que hay en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de iglesia local, en tu comunidad, quizá incluso en tu familia también. Y cada uno percibe ese olor de la iglesia, ese mal olor que también tiene la iglesia. Me ayuda mucho esta imagen, mirar a Pedro como esa imagen también de Jesús queriendo lavar, limpiar los malos olores que hay en la iglesia. Y Jesús quiere amarlos. Cada uno de nosotros habrá experimentado. ¿Tú cuál es el olor que has percibido en esa iglesia? Quizá tiene ese mal olor a machismo, a clericalismo. Quizás has percibido tristemente el olor de una iglesia que
que huele a veces a pedofilia, esa iglesia que a veces solo se interesa en el dinero, un olor a iglesia de indiferencia que no se preocupa, una iglesia retraída, no misionera, que no sale a buscar a la gente como el buen pastor, una iglesia de crítica. ¿Qué olores has percibido? Ese mal olor de los pies de la iglesia. Jesús no tiene asco de su iglesia y en Pedro se acerca y quiere lavar también los pies de esa iglesia. Y por eso que no te escandalice, que no te aleje el mal olor que a veces percibes en la iglesia, que percibimos en nuestra comunidad, en tu comunidad, en esa iglesia local. Jesús estos días nos enseña cuál es el camino. No te alejes de la iglesia, acércate. No frunzas el ceño, la cara, que no te dé náuseas ese olor de los pies de la iglesia. Y lo único que podemos hacer es hacer como Jesús en estos días. Acércate como Jesús, abájate y podamos tener la misma actitud, alabar aquello, alabar eso. Y me gusta mucho porque termino con esta parte donde Jesús les dice a los discípulos, ¿comprenden lo que estoy haciendo? ¿Comprendes lo que quiero hacer? ¿De qué se trata esta Semana Santa? Jesús, como dijo en Juan 10, yo no he venido, no he venido como el ladrón a robar, ni a matar, ni a destruir. Yo he venido a traer vida. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro, dice, y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Jesús me dice, pues si yo que soy el maestro, si yo que les he lavado los pies a vosotros, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Jesús está viviendo este itinerario de entrega, de amor, de su amor apasionado por ti, por la iglesia, por tu comunidad. Jesús lo está haciendo y me invita a que yo también pueda reconocer y pueda hacer lo mismo. Decíamos, contigo mismo Jesús lo quiere hacer en tu familia, lavar los pies, cambiar ese aroma, cambiar ese mal olor que hay en mi familia, que hay en mi trabajo, que hay en mi comunidad, que hay en la iglesia. Dice, pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Estos días que resuene mucho al contemplar a Jesús en su pasión, en su entrega, que dice, yo os he dado ejemplo, así termina el Evangelio del día de hoy. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.